Hola querido amigo, soy Ronald Lavanya y es un placer estar aquí compartiendo la palabra del Señor. Siempre lo veo como un privilegio compartir lo aprendido aquí en esta escuela misionera. Así que estoy muy contento porque todos los días uno aprende mucho en el trabajo, aprende mucho en los estudios y uno crece intelectualmente, crece espiritualmente en gran manera y tiene también ese espíritu de querer compartir con ustedes. Así que en esta oportunidad voy a compartir lo que tengo un deseo en mi corazón de que también tú estés entendiendo y familiarizado con las Sagradas Escrituras. Y por eso también quiero animarte que puedas compartir estas meditaciones con tus amigos, puedas inscribirte al canal IAG Hispano, puedas seguir todas las actividades que hacemos, ¿no? Los videos que estamos compartiendo para que puedas ser parte de la familia de IAG Hispano. Para comenzar con nuestra meditación, voy a Voy a pedirte que puedas inclinar junto conmigo y oremos. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta oportunidad por permitirnos estar aquí frente a las cámaras. Y queremos que tu Espíritu Santo sea quien nos enseñe, nos abra nuestro entendimiento y que podamos ser sabios y entendidos en tu palabra. Esa es nuestra oración, pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo que en esta hora quiero compartir con ustedes es justamente un asunto que lo veo como de vital importancia. Es entendiendo el tiempo. El tiempo en que vivimos es crucial entender, ya que nos enseñan de que estamos en el umbral de los acontecimientos finales. Vienen desatándose cosas que no imaginábamos, cosas que para muchos antes eran mostradas por las escrituras, era como una profecía que ahora vienen a ser como noticia, algunos ya van quedando en historia. Y el libro que lo considero como un libro que nos señala el tiempo en que realmente vivimos es el libro de Mateo 24. De hecho, no quiero darle un estudio exegético y muy detallado, sino simplemente quiero ver que notemos a grandes rasgos, sí, a grandes rasgos, el tiempo en que estamos viviendo y las cosas que están aconteciendo en nuestro tiempo. El primer versículo que quiero leer es el libro de Mateo 24, capítulo 32 y 33. Dice así el texto: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Interesante la manera en que como Jesús menciona esta enseñanza. Dice, de la higuera aprended. Cuando ya sus ramas brotan, cuando ya las hojas están tan verdes y su rama tierna, ¿no? El verano está cerca. Versículo 33 dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. La pregunta que quiero plantear es, ¿cuáles son estas cosas? ¿A qué se refiere Jesús cuando dice estas cosas? De hecho, cuando habla la palabra estas cosas, se está refiriendo a lo que él había mencionado, algunos acontecimientos o eventos que sucederían antes de que el Hijo del Hombre venga en las nubes. Y podríamos señalar, ¿no? Desde el versículo 4 para adelante. Jesús da algunas señales en respuesta a las preguntas que hicieron sus discípulos. La pregunta de sus discípulos era formulada en sí, ellos hicieron dos preguntas y la manera como Jesús respondió también fue de la misma manera. Jesús unió su respuesta con los acontecimientos que sucederían con el pueblo de Israel, ¿sí? Especialmente con Jerusalén y los acontecimientos que sucederían antes del tiempo del fin, ¿no? Y es interesante, yo creo que los que han leído el libro de Mateo 24 puedan notar claramente ese asunto. Hay dos preguntas y Jesús también responde o une su respuesta tanto a la destrucción de Jerusalén y a la destrucción de este mundo. Y Jesús menciona algunos eventos.
lo quiero dividir, de hecho, a grandes rasgos. La primera parte que serían las señales del tiempo del fin de Mateo 24, verso 4 al verso 8, donde Jesús alerta a sus discípulos acerca de los falsos profetas y falsos maestros que engañarían muchos, ¿sí? Engañarían a muchos, perdón. Y ahí mismo también menciona de que habría guerras. Versículo 6 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Jesús es claro, a pesar de que estas señales están aconteciendo, aún no es el fin. Y también Jesús añade de que todo esto es lo que acontece. El versículo 7 habla de que se levantarían nación contra nación, reino contra reino. Y también Jesús menciona de que habría pestes, de que habría hambre, de que habría terremotos en diferentes lugares. Dice, sin embargo, que todo esto sería solo el principio de dolores, no sería el fin de todo en sí, sería apenas el principio de dolores, dice versículo 8. Ahora, la segunda parte es justamente donde ocurre una persecución y una apostasía, ¿no? Desde el versículo 9 hasta el versículo 14. Jesús menciona también de que los discípulos, o especialmente aquellos que vivan, serían entregados o voy a leerlo, dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y otra vez menciona, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿y cómo estaría? Imagina, mira, ¿cómo estaría la moralidad? Dice, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y ahí viene el versículo 14, dice que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Ahora, lo interesante en esto es que si vemos de manera detallada estos asuntos, especialmente la primera parte que los mencioné, hemos experimentado en la historia estas cosas. Recordemos que cuando veáis, dice, estas cosas conoced que está cerca a las puertas. Y estas cosas como falsos profetas o falsos cristos, como guerras y rumores de guerra, como pestes, hambres, terremotos, hemos experimentado y aún continuamos experimentando estas situaciones. La hemos vivido, como si hablamos de las grandes guerras mundiales que acontecieron como Primera y Segunda Guerra Mundial, fueron sin duda alguna cumplimiento de profecías. También de hecho tuvieron algunos cumplimientos que más adelante mencionaremos. Y lo interesante es que todo esto sería apenas el principio de dolores, pero quizás lo que no hemos experimentado aún sería desde el versículo 9 hasta el versículo 14. ¿Por qué les digo que aún no lo hemos experimentado o no lo hemos pasado? Porque el versículo 9 dice que seríamos entregados a tribulación. Aparentemente hoy en día el cristianismo vive en una época de paz, de tranquilidad, donde existe la libertad religiosa. Y podríamos decir que vivimos en un tiempo de paz. Mas, sin embargo, el versículo dice que os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos por causa, obviamente por causa de su nombre, por todas las gentes. Ahora, si nosotros miramos a la historia, vamos a ver en la historia, vamos a ver que esta persecución, no este versículo 9 sino que acontecieron persecuciones más sangrientas en la Edad Media, especialmente por el papado. Aconteció una persecución sangrienta y acérrima desde que no, conocemos como la Edad Oscura también, o la Edad Media. Hubieron muchas muertes, pasaron una tribulación, muchos murieron. Sin embargo, estas profecías que Jesús predijo a los discípulos también serían aplicables al tiempo del fin.
¿sí? Al tiempo del fin. Yo sé que también la primera aplicación que muchos teólogos dan es que estas cosas también se cumplieron en parte antes de la destrucción de Jerusalén. Flavio Josefo menciona algunos falsos profetas que aparecieron, algunos que se hicieron llamar se hicieron llamar por el título de Cristo Jesús, aparecieron antes también de la destrucción de Jerusalén. Y también hubieron muchos falsos profetas, hubo también terremotos, hubo guerra mismo. Mas, sin embargo, esta profecía tiene también un cumplimiento doble, porque la pregunta de los discípulos es, ellos entendieron que la única manera de que Jerusalén fuera destruido era apenas con la segunda venida de Cristo. Entonces, por eso que Jesús responde uniendo su respuesta, tanto uniendo la destrucción de Jerusalén con la destrucción del mundo. Ahora, lo interesante es que antes de que todo este asunto llegue, antes de que el fin termine, el evangelio del reino sería predicado como testimonio o para testimonio a todas las naciones, entonces vendría el fin. Interesante esa palabra, vendría el fin. ¿Qué fin? Se podría decir que no se está refiriéndose a la segunda venida, este fin. Sin duda está refiriéndose al fin del tiempo de gracia que nosotros los adventistas conocemos muy bien eso, porque después de eso aún el versículo 15 para adelante que menciona otra de las señales, menciona abominación y desolación, ¿no? Que aún Cristo no viene, sino que hay eventos aún que acontecen después de que el Evangelio es predicado. Si nosotros miramos al libro de Apocalipsis, especialmente después del capítulo 14, después del versículo 13 para adelante, 15 también, capítulo 15, vemos de que comienza la siega, ¿sí? Comienza la siega y después comienza a derramarse las plagas. Entonces, antes de que el evangelio sea predicado, aún no acontece eso. Pero después que el evangelio alcanza a todo el mundo, comienza la siega y después de la siega comienza a caer las 7 plagas. Entonces, este tiempo del fin, como menciona el verso 14 del capítulo 24, no puede estar refiriéndose al fin de la segunda venida de Cristo, sino al fin del tiempo de gracia o al fin de tiempo de intercesión de Jesús en el santuario celestial. Porque después de eso viene la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel. Y allí donde Dios dice que el pueblo de Dios padecería una persecución o una tribulación mayor de la tribulación que ya aparece en el versículo 9. En el versículo 9 aparece una tribulación, pero no es una tribulación comparada a la tribulación que después aparece, sino es una tribulación, como el versículo 21 dice, gran tribulación. Y esa tribulación es porque justamente el pueblo de Dios huye porque hay un decreto de muerte para el pueblo de Dios. Así como hubo en tiempos de la reina Esther un decreto, el pueblo de Dios huye y gracias a Dios ese pueblo es libertado por Miguel, como menciona Daniel capítulo 12. Pero lo interesante es que estos eventos que acabamos de mencionar, especialmente del versículo 9 para adelante, aún no han acontecido. ¿Y cuáles son los que han acontecido hasta nuestros días? Son justamente del versículo 4 hasta el versículo 8, o podríamos decir, estamos viviendo en ese tiempo. Ahora, no estamos lejos del versículo 9 para adelante. Y en parte se podría decir también que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay algunas cosas que están llegando a su madurez en nuestro tiempo. Se están cumpliendo. Y cuando nosotros miramos a las noticias, ¿sí? Y cuando miramos a las noticias, vemos de que antes, las primeras veces que yo me recuerdo aún en mi experiencia, cuando veía de que alguien moría, yo me quedaba literalmente tan triste, tan deprimido de que una persona perdiera la vida. Pero mientras eres más expuesto a este tipo de escenas de la muerte en las noticias, o tú mismo lo vives, sabes que ya no eres tan sensible a ya no te parece tan novedoso ese asunto, sino que el corazón se vuelve insensible. Y eso es lo que muchas veces acontece en nuestro tiempo.
Cuando vemos esas señales que están aconteciendo, que son señales del pronto retorno de Jesús, vemos de que esas señales no nos sensibilizan muchas veces. ¿Por qué? Porque el amor se ha estado enfriando en nuestros corazones y ya no sentimos temor. O sea, tenemos quizás ese temor, así como el temor que sienten los ángeles y Satanás, y tiemblan, mas no tenemos aquella fe que realmente se aferra a las promesas de Dios, y corremos el riesgo de no estar preparados para ese evento. Los eventos nos están anunciando de que el fin está cerca. Aún hay un dolor grande que se aproxima al mundo entero. Quiero compartir una cita de que me llamó mucho la atención, y eso está en el libro Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 101. Mira lo que dice: están por sobrecogernos tiempos que probarán las almas de los hombres. Los que son débiles en la fe no resistirán la prueba de aquellos días de peligro. Es increíble. Están por sobrecogernos tiempos que probarán las almas de los hombres. Va a probar tu fe, va a probar mi fe. Y los que somos o estamos siendo débiles en la fe, no vamos a resistir aquella prueba. Las grandes verdades de la revelación deben ser estudiadas cuidadosamente, porque todos necesitaremos un conocimiento inteligente de la palabra de Dios. El estudio de la Biblia y la comunión diaria con Jesús nos darán nociones bien definidas de responsabilidad personal y fuerza para subsistir el día de prueba y tentación. Amigos, somos conscientes, inclusive el mundo entero hoy está a la expectativa de que hay algo grande y terrible por acontecer. Más sin embargo, como cristianos que somos, como aquellos hombres que profesan en la fe, ¿será que realmente estamos preparados para enfrentar la crisis? Porque recuerda que Jesús dijo: cuando vean a la higuera, aprendan de ella, ¿sí? Aprendan de ella, porque cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Jesús dijo que así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, y hemos mencionado cuáles son estas cosas, dice: conoced que está cerca a las puertas. Y los eventos que acabamos de mencionar, estas cosas han acontecido, están aconteciendo, porque las guerras no van a dejar de cesar o no van a parar, van a continuar hasta el fin del tiempo. Y aún en nuestro tiempo hoy en día la guerra entre Ucrania está continuando. Y obviamente también van a seguir continuando. Y es más, hay naciones que quieren entrar en guerra. Y estamos viviendo, hay amenazas de nueva pandemia. Estamos viviendo en ese tiempo. Más sin embargo, aún estamos en principio de dolores. Pero eso no quiere decir que, como recién estamos en el principio de dolores, entonces ¿cuándo vendrá Jesús? ¿No? Como muchos dicen, bueno, todo esto hemos visto desde nuestra juventud y aún no ha aparecido Cristo. ¿Qué dice Jesús? Cuando vean estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Vivimos en un tiempo de que realmente estas cosas están aconteciendo. Las profecías, especialmente de Mateo 24, están cumpliéndose y hoy están siendo noticia. La pregunta es: ¿estaremos dispuestos a estar firmes en pie cuando estas cosas vengan sobre nosotros? Porque lo que se viene son tribulaciones, viene martirio, ¿sí? Viene aborrecimiento, donde la familia será dividida, donde los padres y los hijos serán divididos. Y es aquí donde muchos realmente van a tropezar unos contra otros, van a aborrecerse unos contra otros, va a haber engaño, espiritismo, falsos profetas. Y en ese tiempo de dura prueba, de peligro, es donde el evangelio alcanza a todo el mundo. Ya se ha puesto a pensar de que cuando el mundo cristiano está en momentos de paz, la fe cristiana no prospera. Cuando hay peligro, cuando hay persecución, el cristianismo crece, porque la historia pasada nos enseña eso. En aquel tiempo, cuando el romanismo estaba decidido con acabar con la fe cristiana,
la fe cristiana crecía en gran manera. Nunca pudieron destruir por completo, a pesar de que mataban diariamente, años incluso, nunca acabaron con el cristianismo. Porque la sangre de los mártires era una semilla para nuevos conversos. Esa parece ser que quedó en historia, pero la profecía bíblica nos enseña que estas cosas volverán a acontecer en nuestro tiempo. Y es necesario ser sabios y entendidos en los tiempos en que estamos viviendo. Quiero concluir con esta cita. Esta cita está, de hecho, en el libro de Romanos, capítulo 13:11. Porque ahora nosotros estamos conociendo estas cosas. Si estamos conociendo y estamos palpando, viviendo estas cosas, entonces quiere decir que está cerca, está a las puertas la venida de Cristo Jesús. Romanos 13:11 dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ahora como nunca antes está más cerca nuestra salvación, porque estas cosas están cumpliéndose en nuestro tiempo. Las profecías de Mateo 24, que diría es una profecía de manera cronológica que muestra los eventos que tienen que acontecer, está cumpliéndose. La pregunta es, ¿estás preparado? Yo estoy en esa etapa también de estar preparado. Quiero estar de pie cuando realmente Cristo regrese por segunda vez. Ahora la pregunta es para ti. ¿Estás preparado? ¿Qué tipo de preparación es necesario? Porque hay una crisis que se aproxima. Entonces, necesitamos una preparación especial para ese evento, porque aún en nuestra propia experiencia, cuando acontece algún evento, sea una boda, sea especialmente aquí en medios de ministerios o iglesia, muchas veces se hacen congresos. Existe una preparación, todos hacen una preparación, todos esperan aquel momento. La pregunta es, ¿tú estás preparado para el evento más grande de la boda de los corderos? Hay una crisis que se aproxima, sí. La pregunta es, para estar en pie, ¿qué tipo de preparación es necesaria para enfrentar la crisis? Si quieres saber esa respuesta, yo te invito, en la siguiente semana responderemos a esa pregunta. Mientras tanto, quédate hoy con este pensamiento, que estas cosas están aconteciendo y Cristo está a las puertas y es hora de levantarnos o de despertarnos del sueño espiritual. Que el Señor le bendiga y no dejes de estudiar las Sagradas Escrituras. Feliz sábado. IAG, juntos avanzaremos.